Estamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy el doctor Mario Estrada. El día de hoy, nuestra plática se engalana con la presencia de un querido amigo. Él es un colega urólogo que estudiamos juntos la especialidad y posteriormente el doctor Damián López Alvarado hizo una subespecialidad en cirugía reconstructiva genitourinaria. Es un colega, es un querido amigo y él tiene unas imágenes y unos videos que nos quiere enseñar acerca del tema que trata el día de hoy, que son las alternativas de vanguardia para el tratamiento de la incontinencia urinaria. Y le doy la bienvenida. Damián, ¿cómo estás? Hola Mario, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludos a Te, todos. te agradecemos muchísimo, amigo, estar aquí con nosotros, porque es importante comentar que el doctor Damián López Alvarado, gracias a este entrenamiento que tiene y a esta experiencia, ha tenido la oportunidad de colocar este tipo de ayudas, insumos, instrumentos, artefactos con los que contamos el día de hoy para ayudar a cierto tipo de pacientes que los vamos a presentar a continuación. El tema que englobamos el día de hoy, pues son los tratamientos, las alternativas que tenemos en la vanguardia para el tratamiento de la incontinencia urinaria. En días pasados habíamos platicado un poquito, Damián, con otras doctoras y otros colegas acerca de las opciones médicas y las opciones de rehabilitación que tienen los pacientes o las pacientes con incontinencia urinaria. Pero ¿qué pasa cuando el tratamiento médico, las pastillas, las píldoras, los ejercicios de rehabilitación ya no son suficientes y los pacientes siguen teniendo pérdidas urinarias no deseadas, pérdidas urinarias que no pueden controlar y que pues obviamente deterioran su vida, ¿no? Entonces, nuevamente, amigo, te agradezco muchísimo que estés aquí y pues bueno, vamos abordando el tema de cómo se debe de estudiar a estos pacientes, quiénes son los pacientes de los que vamos a hablar hoy y cómo los estudiamos para saber si son acreedores a este tipo de instrumentos y de terapias. Sí, claro que sí. Bueno, para empezar, como ya varios de ustedes saben, la incontinencia urinaria no es una alteración o no es una enfermedad que afortunadamente vaya a poner en peligro la vida de un paciente, pero sí es una de las patologías urológicas que más disminuyen la calidad de vida de un paciente. El estar incontinente, el no poder tener la habilidad de retener la orina, tanto en hombres como mujeres, va a ocasionar una alteración en todos los estratos de la vida de ese paciente, desde lo personal hasta lo social. Tenemos muchos pacientes que ya no quieren salir, ya no quieren hacer sus actividades normales por la fuga o por la salida de orina de forma involuntaria. Y efectivamente, como seguramente lo han tratado en otras pláticas, el tratamiento de los pacientes con incontinencia urinaria generalmente debe de ser escalado. Quiere decir que si la incontinencia es estudiada de una forma adecuada, podemos empezar desde tratamientos como rehabilitación, como tratamientos médicos, con medicamentos, y si eso ya no funciona, pues la alternativa es pensar en tratamientos quirúrgicos. Ya que vamos a hablar de tratamientos quirúrgicos, todavía resulta muchísimo más importante el estudiar adecuadamente a los pacientes, porque gran parte de estos procedimientos, pues estamos colocando dispositivos o materiales externos al cuerpo, tecnología, que pueden ayudar muchísimo a los pacientes, pero si no los seleccionamos adecuadamente, pues realmente no les van a funcionar o incluso pueden no ser lo mejor para ellos. Exacto, exacto. Es bien importante estudiar bien a los pacientes y a las pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que el problema que tienen no se puede solucionar con algo menos invasivo o con algo no quirúrgico. Y una vez estando seguros de eso, tener la certeza de que lo que le estamos ofreciendo quirúrgicamente al paciente le va a beneficiar y le va a mejorar mucho su calidad de vida. Entonces también me gustaría comentar que, pues bueno, normalmente estos pacientes requieren estudios un poquito más avanzados y un poco más especializados que ya están, como bien dices, en un escalón superior de los estudios que usualmente se piden, como puede ser la urodinamia, la videourodinamia, en los que nos basamos pues, para tomar este tipo de decisiones, saber la capacidad vesical de un paciente, saber qué tipo de incontinencia tiene, saber
si el esfínter es el problema o si el problema está en otro lado, a lo mejor en una hiperactividad vesical. Y creo que todo esto nos lleva a esa conclusión, ¿no? A que es un paciente que definitivamente amerita un sling, un cabestrillo, un esfínter urinario artificial, que ya son los tratamientos más novedosos y que también son del último escalón terapéutico con el que contamos, ¿no? Entonces, no sé si quieras que vayamos abordando de las primeras opciones que tenemos para ese tipo de tratamiento. Uh-huh. Sí, bueno, antes de eso, a lo mejor sí sería muy prudente el puntualizar varias cosas. Algo fundamental, la incontinencia es un padecimiento de hombres y de mujeres. Tal vez Correcto. en nuestra práctica diaria o para la mayoría de las personas, hasta puede ser normal que en una mujer haya salida involuntaria de orina, ¿no? Dicen la edad, sobre todo. Pero pues definitivamente eso es falso. Si bien la incontinencia urinaria de esfuerzo es más frecuente en las mujeres, también puede haber en los hombres. La incontinencia urinaria femenina va a aparecer en la mayoría de las veces pues como una consecuencia de los procesos de envejecimiento o igual aunado a la debilidad del piso pélvico por partos o por sobrepeso. Y tal vez en las mujeres sí sea muchísimo más importante el estudio adecuado porque también puede coexistir la incontinencia con otro tipo de alteraciones. En el hombre, el protocolo de estudio puede ser un poquito más sencillo porque una incontinencia urinaria en el hombre generalmente se va a deber a algún procedimiento quirúrgico previo. Lo más frecuente en nuestro medio, pues alguna cirugía prostática, ya sea próstata. Lo general, pues cirugía radical de próstata por cáncer y en algunos pocos casos cirugía benigna de hiperplasia prostática. Nadie sabe lo difícil que es orinar hablando neurológicamente hasta que no puede orinar o hasta que tiene algún problema. Entonces, a veces el entender eso o el darle a entender a los pacientes que el proceso de orinar es algo bastante complejo, el explicarlo los tranquiliza o los hace entender cómo podemos ayudarlos con diferentes alternativas. Vamos a ver si quieres los videos. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Vamos poniendo los videos. Es bien importante lo que dices porque el proceso de la micción, el poder orinar bien, pues sí requiere mucho control y varios sitios donde se integra toda esta información en el cuerpo, en la médula, en el cerebro, en los nervios que transmiten la información, en los músculos vesicales, en los músculos del esfínter. Entonces, pues bueno, estos estudios nos permiten saber en qué momento le podemos ayudar al paciente, ¿no? Y ahorita el doctor Damián nos hace favor de pasarnos un video ilustrativo en el que va a ir explicando, vamos a ir tratando de explicar las partes del video para que sea de fácil entendimiento y que los pacientes puedan entender un poquito cómo podemos influir quirúrgicamente para colocar un dispositivo que los ayude a mejorar su continencia. Muy bien. ¿Ya se ve el video, amigo? A ver, ahí lo tenemos. Uh-huh. Perfecto. Bueno, les quisimos poner algunas animaciones. Creo que es muchísimo más entendible para todo el auditorio ver estos dibujos o estas películas que al estarnos viendo las caras. Entonces, el primer video es un video tomado por uno de mis profesores en la Universidad de Hamburgo, en Alemania, y es para explicarles a los pacientes precisamente en qué consiste la anatomía de la próstata, de la uretra y de la vejiga. Están viendo la próstata. La próstata es una glándula que todos los hombres tienen y su único objetivo es la producción de líquido eyaculatorio acompañado de los espermatozoides. Por la posición anatómica de la próstata está alrededor de varias estructuras importantes. Esos hilitos amarillos son los nervios encargados de la erección del pene de los pacientes. Y cuando removemos la próstata, esos nervios se pueden lastimar. De igual forma, como ven en la animación, ahí se ve la forma, como nosotros la platicamos, como de una pirámide truncada de la próstata, y vemos los sitios de afección más frecuentemente del cáncer. Pueden ver que la próstata está totalmente embebida de estructuras nerviosas, de estructuras vasculares. Entonces, realmente cuando retiramos la próstata por una cirugía,
las complicaciones posquirúrgicas, pues a veces no son tan raras y sí tienden a ocasionar un cierto malestar. Hoy en día, la cirugía de resección de cáncer, pues se hace generalmente por una cirugía laparoscópica o por una cirugía robótica. No nos vamos a entretener en esto, pero lo que les quiero dar a entender es esto. Cuando retiramos la próstata, tenemos que volver a unir el esfínter, que es el tubito que ven a su derecha, con la vejiga. Voy a adelantar un poquito. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí es donde estaba la próstata, ¿no? Exactamente. Entonces, al retirar la próstata, vamos a dejar la uretra, la parte de la uretra que se encarga de la continencia. Al ladito de la próstata se encuentra el músculo, ahí lo vemos, el músculo que da la continencia, el músculo que nosotros apretamos para no orinarnos y el cual vamos a relajar cuando queremos orinar. Esta parte de la próstata la vamos a pegar nuevamente a la vejiga y es en este punto donde podemos lastimar el esfínter y presentar incontinencia. Entonces, obviamente la incontinencia es un efecto adverso que puede llegar a ocasionar, pero pues estamos hablando de una enfermedad que puede potencialmente claro. matar a una persona. Entonces, pues es muy importante hacerlo. Entonces, vean la complejidad de una cirugía y pues eso siempre lo debe de saber un paciente, pero también debe de saber el paciente que si se presenta una incontinencia urinaria, pues hay una solución y eso es sumamente importante. Sí, padrísimo. En esta situación de los hombres, lo que comentabas, ¿no? Que normalmente presentan incontinencia urinaria a raíz de algún procedimiento, usualmente en la próstata, dado que está involucrada anatómicamente en esta zona que es de mucho control, ¿no? Entonces, incluso, no me dejarás mentir, está muy bien descrito que como parte de las posibles complicaciones puede presentarse incontinencia transitoria o permanente. La gran mayoría de los pacientes, después de un procedimiento de este tipo, la logran recuperar casi en su totalidad, y hay quienes se quedarán con ciertos grados de incontinencia que puede ir desde leve hasta muy severa y que afortunadamente pues podemos ir escalando los tratamientos para tratar de resolverlo hasta sus máximas consecuencias, ¿no? Y que si contamos con todo lo necesario, pues podemos tener una muy buena resolución de este cuadro. Está padrísimo el video, muchísimas gracias. Sí, acabas de tocar un punto bien importante, Mario. La paciencia. Eso es bien importante en un paciente, sobre todo en un hombre que tiene incontinencia postquirúrgica por una prostatectomía radical. Tranquilizar al paciente. No podemos, yo sé que el tener incontinencia puede ocasionar un estrés o un disconfort muy importante, pero debemos dejar pasar el tiempo, porque muchos de estos pacientes, hasta un 60% de los pacientes con incontinencia urinaria postquirúrgica, al cabo de unos 6 a 8 meses pueden mejorar considerablemente. Entonces, el tiempo es bien importante, tranquilizar al paciente, hablar muy bien con él para, pues, que no desespere. Perfectísimo, clarísimo, amigo. Está muy ilustrativo el video. Y bueno, esto es en términos generales lo que sucede cuando se extirpa una próstata, ¿no? Ahora, no siempre los problemas van a ser en hombres. Hablábamos de que este padecimiento es tanto en mujeres como en hombres y que dependiendo del grado de afectación es el tipo de solución que se les va a plantear. Siempre tratamos de no brincar directamente hacia algo agresivo o invasivo o quirúrgico, dependiendo de cada caso, pero pues a veces es necesario, ¿no? Entonces, dentro de las estrategias y dentro de las opciones terapéuticas que tenemos, pues también existen algo que se llama mallas, slings o cabestrillos, que tienen la opción de colapsar la uretra en cierto punto o de darle cierta propiedad de colapso para tratar de resistir esa presión y que la orina se pueda controlar y que la incontinencia no sea tan agresivo, que se resuelva. Y por otro lado, pues está el instrumento que funciona casi realmente, como su nombre lo dice, como un esfínter artificial, ¿no? Entonces vamos también a ilustrar un poquito más esto. El doctor Damián nos trajo también otro tipo de videos donde se presentan este tipo de artículos con los que se cuenta el día de hoy y que están en la vanguardia, están en el estado del arte de los insumos con los que contamos los urólogos
Y que también es bien importante decir, Damián, antes de que empiece el video, que se tiene que, el urólogo que los coloca debe tener un entrenamiento especial y estar familiarizado con esto. La verdad es que en México no son todos los urólogos los que podemos hacer esto. Yo siempre me apoyo en compañeros, colegas que tienen más experiencia que yo y creo que eso es lo que debemos hacer. En este caso, el doctor Damián López, el doctor Eric Ramírez, que pues prácticamente son mis mentores y que siempre que vamos a intentar colocar un dispositivo, eso tiene que ser con alguien con mucha más experiencia y con alguien que lo haya hecho muchas veces antes y que haya podido afinar los detalles de este tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, pues como quieras, Damián, te doy nuevamente la palabra para hablar de lo que sigue. Sí, creo que algo bien importante, Mario, y siempre no me voy a cansar de repetirlo, es estudiar muy bien al paciente. Tenemos, afortunadamente en México, opciones de tratamiento para los pacientes con incontinencia urinaria. Y esto es bueno porque si nosotros estudiamos bien al paciente, podemos encontrar el mejor traje a la medida de nuestro paciente. No, el tener incontinencia urinaria, pues es solamente una palabra que la tenemos que encajar perfectamente en cada persona que padece este problema, y así nuestros estándares de tratamiento y sobre todo de satisfacción del paciente van a ser de suma importancia. Una vez, vamos a hablar ahorita acerca de los cabestrillos o de las mallas. Nuevamente, las mallas tienden a ser un procedimiento muy frecuente, realizado no solamente por urólogos, también lo realizan ginecólogos entrenados en uroginecología. Es un mecanismo antiincontinencia que se creó ya hace bastantes años y empezó para tratar a mujeres con incontinencia. Posteriormente, este mismo principio se aplicó a los hombres con incontinencia urinaria postquirúrgica y pues con adecuados resultados. ¿Pero qué es una malla? Vamos a ponerles un video para que sea un poquito más explicativo. Hay muchas mallas en el mercado de diferentes casas comerciales, pero más o menos todas tienen el mismo principio. Aquí estamos viendo una malla que se utiliza en mujeres con incontinencia urinaria, con salida involuntaria de orina, y realmente son procedimientos rápidos, generalmente son ambulatorios, quiere decir que el paciente se opera y sale del hospital el mismo día. Se colocan, o lo que se hace es una cirugía en una posición ginecológica, como lo vieron en el video. Esa es la malla está hecha de un material especial que va a disminuir la fibrosis o la posibilidad de reacciones. Se va a colocar a través de una pequeña incisión que se hace en los genitales a nivel de la uretra, y el objetivo es colocar una malla que va a salir hacia una parte del orificio que se encuentra en la pelvis, y la vamos a ajustar para que ocasionemos que la uretra se levante. Normalmente las mujeres que tienen incontinencia es porque pierden las sujeciones normales de la uretra hacia la vejiga. El soporte. Exactamente. Entonces, al elevar este soporte nuevamente, las pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo van a mejorar. Y realmente es una técnica relativamente sencilla, bastante rápida de hacerla, no exenta de ciertos riesgos que afortunadamente, nuevamente, si estudiamos bien a los pacientes, pues son muy pocas. Sí, muy buena opción. La verdad es que cuando el paciente está bien seleccionado y sabemos que es un paciente que está adecuado para darle este tipo de opciones, les va muy bien. La verdad les va muy bien. Y pues para hacer un poco más explicativo, que de por sí ya fue mucho el video, es como si colocáramos, si la uretra fuera un tubo y ese tubo ha perdido su soporte, es como si pusiéramos abajo una hamaca, hablando aquí en el sureste mexicano, una hamaca debajo de él para darle tensión hacia arriba y entonces que esos brazos que veíamos en el video puedan restablecer un poquito ese soporte y favorecer más la continencia, ¿no? ¿Qué más, Damián, nos traes el Advance? Sí, este es un dispositivo que está creado para incontinencia urinaria leve en pacientes masculinos. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Después de un año de una cirugía radical de próstata, por ejemplo, el paciente sigue con salida involuntaria de orina, pero no es mucha. A lo mejor nos refiere el paciente que utiliza un pañal
o una o dos toallas sanitarias cuando realiza algún esfuerzo importante. Entonces, pues, con el protocolo adecuado, diagnosticamos que es una incontinencia urinaria leve. Al ser leve, pues podemos utilizar este tipo de cabestrillos o de mallas y más o menos aplica el mismo principio que con las mujeres. Nuevamente, es un procedimiento totalmente ambulatorio en donde se pone al paciente en una posición de forma idéntica a la cirugía previa, y el objetivo es hacer una incisión en el periné, que es la parte anatómica que está entre el ano y los genitales, hacer una disección para llegar a la uretra. Una vez que llegamos a la uretra, ahí la podemos ver, es el músculo, uno de los músculos que sostiene a la uretra. Esa es el cuerpo esponjoso, que es otro tubo que va a contener a la uretra, y el objetivo es colocar la malla. Aquí estamos haciendo un pequeño corte. Ok. El objetivo de la malla es precisamente lo que hace esta animación. Con nuestro dedo estamos haciendo ese mecanismo de hamaca que comentó el doctor Estrada, y la técnica es exactamente la misma: hacer una incisión y colocar una aguja especial por el anillo, por el foramen obturador de la pelvis, utilizando estas agujas. Ay, perdón. Y fíjate que estas agujas están diseñadas precisamente para darle esa vuelta a la anatomía que normalmente es común en todos los pacientes de la pelvis, y que de esa manera sea muy fácil, ¿no? O sea, más fácil y sea más anatómico la colocación. Y también con la finalidad, sí, se ve perfecto, con la finalidad de evitar estructuras que pueden ser peligrosas. Entonces, de alguna manera, con ese entrenamiento y con esos aditamentos especiales lo podemos lograr, ¿no? Es correcto. Entonces, nuevamente, el objetivo es precisamente con esta ayuda de estas agujas especiales que ya vienen con los kits de las mallas, es el atravesar las estructuras musculares. Digo, nuevamente, estas son animaciones donde todo se ve muy bonito. Muchas cosas pueden pasar en medio. Sí. Entonces, pero el objetivo es precisamente esto: el colocar esta malla, y ahí va a quedar puesta. Ahí el punto que habías comentado, ¿no? De que es el punto de máximo soporte para darle a la hamaca como toda la fuerza necesaria para lograr una mejoría en la continencia, ¿no? Es correcto. Entonces, si un paciente tiene una incontinencia urinaria leve, este tratamiento pues es fabuloso. Nos va a ayudar muchísimo y el paciente va a tener una satisfacción pues increíble. Está padrísimo, porque pues entonces esta es la opción para hombres. O sea, vemos también que por distintas anatomías que obviamente se presentan entre hombres y mujeres, pues se necesitan distintos artefactos, y a través de ambos se puede lograr mejorar la continencia. Claro, volvemos a decir, ¿no? El paciente bien estudiado, la incontinencia bien definida, y cuando las incontinencias, al menos para los casos que prestamos, son entre leves o moderadas, más leves que moderadas, la verdad es que a los pacientes les puede ir muy, muy bien. Y también, si me permites decirlo, pues obviamente la experiencia de colocarlas, de saber dónde están los puntos anatómicos correctos, de saber qué tensión se le debe dar a la malla, de saber en qué sitio específico se debe colocar, pues también favorece mucho el resultado de la cirugía, ¿no? Sí, eso es muy importante. Otra cosa importante también, digo, es muy importante decirlo sobre todo a los pacientes, y también son los costos. Desafortunadamente o afortunadamente a veces tenemos que platicar esto de los costos en cuanto a tecnología. La tecnología va a implicar una inversión importante. Las mallas, comparado con otro tipo de dispositivos anti-incontinencia, pues tienden a ser un poco más accesibles, pero nuevamente eso no nos puede nublar nuestro criterio, y lo más importante es primero identificar qué paciente le va a servir. Entonces, hay pacientes que van a tener una incontinencia urinaria
tremenda, bastante grave. Hemos tenido pacientes que usan hasta 10 pañales al día. Eso es una incontinencia pues, muy severa. Muy fuerte, muy fuerte. Este tipo de procedimientos que acabamos de enseñarles, pues no va a ser suficiente. Entonces, ahí lo que nosotros estaríamos cometiendo un error, pues es el colocarlo esto sabiendo de antelación que no va a funcionar. Afortunadamente, pues hay opciones como las que vamos a platicar ahorita más adelante, que es la colocación de un esfínter urinario artificial, algo que suena muy futurista y robótico. Futurista, pero realmente es una tecnología que lleva con algunos años ya. Más o menos unos 30 años desde que se publicó este tipo de tecnología, y pues obviamente con el paso de los años ha ido mejorando, y pues hoy la tenemos como una solución increíble para los pacientes con incontinencia urinaria. El esfínter urinario artificial, si quieres pasar al siguiente tema, es pues es un dispositivo muy bueno. Es un dispositivo que se creó en Estados Unidos, más o menos a finales de la década de los 70. Con el paso de los años ha tenido varias versiones para mejorar la colocación y mejorar los materiales del que está hecho. Y el objetivo es precisamente eso, simular la función del esfínter urinario normal que todos tenemos y sustituirlo por un mecanismo mecánico, o en este caso hidráulico, porque el esfínter urinario artificial es un dispositivo que funciona gracias al movimiento de líquido, de agua, al interior de este dispositivo. Sí, está padrísimo, la verdad, y es que futurista al 100%, ahorita que veamos las imágenes que trae el doctor Damián, que amablemente nos está proporcionando y que se hizo el tiempo para conseguir. Es algo muy futurista, y a pesar de que ha sido descrito desde hace muchos años, ha sido varias veces refinado hasta que al día de hoy pues se puede decir que es la versión que más ha convencido y la que más éxito ha tenido hasta el momento. Y que en un paciente bien seleccionado y bien colocado, con todas las medidas necesarias y con todo ese conocimiento y experiencia, la verdad es que les va súper, súper bien a los pacientes con un esfínter urinario artificial. Sobre todo que pues no olvidemos que el fin último de esta situación es mejorarle la calidad de vida a un paciente, ¿no? Entonces, estamos hablando de pacientes que si ya llegaron a esto, son pacientes que gran parte del tiempo de su vida lo pasan mojados. Las complicaciones que tiene en la piel de los genitales el estar todo el tiempo expuestos a la orina, y toda esta problemática fuerte que se tiene en un paciente que tiene una incontinencia urinaria grave, o esta es para una incontinencia urinaria muy fuerte, ¿no? Entonces, pues sí, Damián, con todo gusto, adelante. Sí, claro, vamos a verlo. Déjame compartir la pantalla. Sí. Y la verdad es que están al alcance, no es irreal pensar que esto le puede cambiar la vida a un paciente, y que a veces haciendo un esfuerzo, como bien dijiste, manejaste un término que me gustó muchísimo, que realmente pues es una inversión. O sea, considerar que esto te puede cambiar la vida, puedes mejorar muchísimo, y que a raíz de esto puede uno vivir mucho mejor. La verdad es que lo vale al 100%, siempre y cuando se tenga una buena asesoría y buenos especialistas a tu lado, ¿no? ¿Ya se ve, amigo? A ver, todavía no lo tenemos. Compartimos pantalla, todavía no. Fíjate que igual antes que mientras preparas el video, Damián, un punto importante que un paciente una vez me preguntó, oiga, doctor, es que yo llevo una millonada en pañales, ¿no? Es correcto. O sea, el dinero que un paciente se gasta en 6 meses o en un año en pañales, y luego multiplícalo por los años, termina siendo un dineral. Sí, claro. Ahora sí que cada quien sabe o sabemos cómo invertimos o gastamos nuestro dinero. El problema de esto, vuelvo a lo mismo, es información. La mayoría de los pacientes, pues evidentemente no saben algo de incontinencia o no saben algo de urología, y
y es ahí cuando un especialista con los conocimientos adecuados, lo primero que debe hacer al paciente es orientarlo. Entonces, hay dispositivos relativamente tan sencillos como colocar una especie de condón en el pene para que por ahí se esté acumulando la orina, o colocarle a un paciente una sonda para disminuir la incontinencia, pero pues todos los pacientes deben de conocer que hay opciones, ¿no? Claro, Entonces, claro. Si un paciente dice, yo estoy a gusto con eso, adelante. Si un paciente no está a gusto con eso y sabe o sabe que hay algo más, pues es nuestro deber informarle. Así es. Ya se ve el Ya, video. Perfecto. ya lo tenemos, amigo, ya lo tenemos. Bueno, pues este es el famoso esfínter urinario artificial. Es un dispositivo hecho de un material muy parecido al silicón. Consta de tres mecanismos, un manguito, un activador que está en rojo y un reservorio que es el globito que está arriba. Normalmente colocamos un solo manguito alrededor de la uretra. ¿Y en qué consiste hacer o colocar este dispositivo? Nuevamente se hace una incisión en el periné para llegar a la uretra. Esa es la uretra. Hacemos una medida del tamaño de la uretra. No todas las uretras van a medir lo mismo. Dependiendo de la medida, colocamos un manguito a la medida y vamos a colocar un dispositivo. El dispositivo activador se coloca en el escroto. El objetivo es de que ese activador esté por dentro. Y colocamos el reservorio, que es el globito que va en el abdomen, en la pelvis, y eso va a conectar un circuito lleno de agua. Y el objetivo es que cuando el paciente quiera orinar, va a activar con su mano el dispositivo que está en el escroto. Ahorita vamos a ver. Aquí está. Sí, como que el estado del esfínter es estar cerrado para darle continencia al paciente. Lo que el paciente siempre va a hacer es desactivar el esfínter. Exacto, Entonces, lo aprieta y puede. el manguito se desinfla, el paciente orina y el esfínter solito, al cabo de 1 a 2 minutos, va a volver a comprimir la uretra. Entonces, es un dispositivo enteramente hidráulico. No tiene baterías, no tiene nada de eso. Funciona mediante unas bombitas de entrada y salida que permiten la circulación del dispositivo. Entonces, en eso consiste. 2 puntos bien importantes. Lo primero, son un esfínter urinario artificial es un dispositivo que tiene un tiempo medio de vida. Eso significa que al cabo de cierto tiempo el dispositivo termina su función o su vida de función y hay que recambiarlo. ¿Cuánto tiempo es esto? Aproximadamente unos 7 a 9 años es lo que te maneja la literatura. Obviamente, si el paciente tiene otros antecedentes, aparte de la cirugía, que sea radiado, por ejemplo, hay pacientes con un cáncer de próstata que necesitan radiarlos después de la cirugía, pues eso todavía puede hacer que la vida útil del dispositivo pues sea un poco más corto. Entonces, sí hay que aclarar que este dispositivo, sí, al cabo de ciertos años se tiene que volver a cambiar. Claro. Oye, amigo, y una malla bien colocada de un buen funcionamiento, tanto femenina como masculina, eh, ¿has tenido que cambiar alguna porque caduque o es una malla que va a durar prácticamente toda la vida a diferencia de un esfínter urinario artificial? No, realmente no hemos tenido que quitarlas. Las publicaciones nos dicen que no es que caduquen las mallas. Generalmente cuando a un paciente se le coloca una malla y el paciente está muy bien por años, si el paciente empieza con incontinencia urinaria a los años de haberla colocado es porque hay otra cosa. Por ejemplo, en las mujeres lo que puede pasar es un aumento de peso o una disminución aún más de la flacidez o que la vejiga o algunos cambios anatómicos. Pero Claro. si por per se no hay que retirar una malla. La malla, al fin y al cabo, a lo largo del tiempo, lo que va a ocasionar es una fibrosis, una cicatriz alrededor de la uretra. Entonces, eso va a fijar la uretra y va a disminuir
la hipermovilidad que pueden llegar a tener este tipo de pacientes. Así es, así es. Oye, pues padrísimo, padrísimo toda la explicación. Comentar igual en el doctor Damián López ha viajado mucho alrededor de todo el mundo y es pertinente comentar que este tipo de procedimientos se están haciendo en todas partes del mundo, ¿no, Damián? O sea, los doctores urólogos de vanguardia en sus respectivos países, pues es lo que están haciendo, o sea, están poniendo ese tipo de mallas, advanced, links, esfínter urinario artificial, o sea, el mensaje sería que pues en México también lo tenemos, contamos con ello, es cuestión de acercarse a alguien que nos pueda orientar bien, un especialista, y como el doctor Damián, el doctor Eric, mis maestros, y que gracias a esto, pues a esta globalización, ¿no? Con la que estamos viviendo actualmente, pues se pueden adquirir y estar al alcance de nuestros pacientes en México ese tipo de artefactos. Es correcto. Pues muchísimas gracias, amigo. La verdad es que creo que se quedan nuestros pacientes del sureste con el mensaje de que estas son las opciones de vanguardia para el tratamiento de la incontinencia urinaria. Los pacientes que han fallado a tratamientos previos o que tienen un grado de incontinencia que ya requiere un poco más y que han sido bien estudiados y que han sido bien catalogados y que su incontinencia se conoce muy bien a la perfección, pues tienen este tipo de alternativas. Te agradezco muchísimo, amigo. La verdad es que como siempre, terminas por enseñarme un buen de cosas y te exhorto a que sigas así. La verdad es que ustedes en el equipo de profesionales que está el doctor Damián López siempre están estudiando, siempre están viajando, siempre están considerando nuevas estrategias de tratamiento y aprendiendo nuevas técnicas quirúrgicas para sus pacientes. Y recordarles, amigo, que pues los invitamos a Clínica Orosur. Vamos a intentar siempre tener las mejores opciones para ustedes, los especialistas mejor capacitados. Eh, Les recuerdo el teléfono 920-3983 y te vuelvo a dar las gracias, Damián. Espero tenerlos por aquí pronto y que contemos siempre con su apoyo. Si quieres, por favor, darnos rápidamente un breve comentario de dónde te podemos localizar, Damián. Por favor, los pacientes que nos estén viendo, dónde te pueden encontrar. Sí, claro, hay una página que es el centrodeuretra.com.mx, es el lugar donde trabajamos en el Hospital Ángeles Mosel, en la Ciudad de México, y ahí es donde generalmente vemos todos nuestros pacientes. Tenemos otro consultorio en el Hospital San Angelín Patriotismo, y ahí es donde realizamos nuestra práctica privada. Y cualquier cosa que necesiten, hablando de un paciente público, bueno, si tienen ISSSTE, en el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, ahí tenemos una área de cirugía reconstructiva geniturinaria y ahí con todo gusto podemos atender a los pacientes afiliados al ISSSTE. Pues ahí está lo que se necesite, teléfono y dirección, localizaciones. Y como siempre, una vez más, pues Clínica Orosur a su disposición y tenemos el contacto. Afortunadamente, contamos con el apoyo y el contacto de este tipo de especialistas y subespecialistas que están súper entrenadísimos y que es un verdadero privilegio contar con ellos. Damián, pues no me queda más que despedirme de ti y me da mucho gusto verte. Cuídate mucho, por favor, ahorita en estos tiempos de pandemia. Hay que extremar precauciones, amigo. Cuídense mucho. Un abrazo a todo tu equipo, al doctor Eric, y gracias por todo lo que nos has traído hoy. Muchas gracias por la invitación, cuídense mucho, buena noche. Hasta luego, buenas noches.